Hola cobras, bienvenidos a la humilde madriguera de este servidor. Y en, hoy como es miércoles, vamos a hablar de una historia, vamos a hablar de la guerra entre México y Estados Unidos. Pero es una guerra un poco meme, porque básicamente mientras Europa, Asia y África estaban sufriendo un montón por una cosa que no vamos a hablar, y Oceanía estaba un poco como, hemos sido el único que ha sobrevivido porque no conectamos con esos tres continentes, y después estaba por el otro lado América, pues mucha gente pensaba que América estaba libre, pero por alguna explicación que nadie sabe, se cree que como los monstruos pensaron que el otro lugar estaba en guerra, el otro también tenía sus problemas. Y esos problemas que tenía era que básicamente en España, ¿no? No, me equivoco, en la parte del Imperio Español de México y en la parte del Imperio Español de Estados Unidos, pasó una cosa curiosa, y es que un tío empezaron a salir insectos gigantes de la parte de Estados Unidos. Y todos pensaron, bueno, no hay problemas. ¿Qué pasó? Que por la parte de México empezaron a salir dragones. Y salieron los líderes de ambos bandos, ¿vale? Vamos a decir que es como un cowboy retirado de la parte de los insectos en Estados Unidos. Y una tía que es como, vamos a decir, incas, líder poderosa, todo eso. Pues una que apoyaba a los dragones y todo eso. Ahí. Y yo pensando, bueno, ¿qué va a pasar? No creo que vaya a ser algo muy difícil, ¿no? Al fin y al cabo es tal. Vale. Eh, en resumen, ese lugar fue, si para Europa lo que estaba pasando en Europa, África y Asia fue una jodida, eso fue una cosa sanguinaria, porque veías un montón de mangostas, langostas saliendo directas a México, porque literalmente estos dos se habían peleado y era porque era, hostia, tío. Ay, la madre, me acabo de acordar y es una cosa ultra absurda. Básicamente, era porque la tía había ido a Estados Unidos y quería hablar con el tío porque era muy conocido por su granja de insectos y que era muy bien para su seguridad. Y dijo, y la tía fue a hablarle, a pedirle cosas y tal, y el tío no quería hablar con ella, no por nada, sino porque, tío, he creado un ejército de insectos para que nadie me hable. ¿Por qué me estás intentando hablar? Y la tía no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, hasta que literalmente, pues, ¿qué pasó? Pues que ¿cómo se dice? Como que lo saltó y mandó a los bichos. Y la tía respondió con los dragones. Y entonces como, bueno, entonces, ¿qué acaba de pasar? Pues, básicamente, que las criaturas, por así decirlo, era una guerra donde literalmente de México salían volando un montón de dragones para dispararle fuego, rayos, lo que fuese a los insectos, y los insectos adaptaban porque, claro, ese gigante era como, bueno, tengo más capacidad, ¿vale? Por así decirlo. Entonces llegaba un punto de que era rollo. Tú veías moscas ardiendo hacia el suelo como si fueran meteoritos, veías dragones lanzando rayos sobre zonas desérticas de Estados Unidos, y de ahí salían, yo qué sé, 1000 pies o 100 pies gigantes o gusanos que ponían a darles golpes. Y era como una guerra ultra absurda, que era como, el resto del mundo estaba viendo eso, los que podían verlo, y era como, Europa está sufriendo, estáis sufriendo tal, y ustedes os estáis matando entre dos porque sois especiales. Y básicamente, mucho de esto, pues era como, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer y tal? Los tíos se ponían a lanzarse fuego y tal, y al final ya llegó el punto de que ni se acordaban por qué empezó la guerra. Lo más curioso es que, si no me equivoco, acaba porque literalmente mandaron un de estos, que no me acuerdo qué era, espero que no se haya escuchado una cosa, porque sin querer activado un vídeo por accidente, porque estoy haciendo cosas aquí al mismo tiempo, no por nada, sino para hacer cositas, y literalmente espero que no se haya escuchado nada. Bueno, es en inglés, no creo que haya problema, no creo que lo haya entendido nadie, pero bueno, si lo ha entendido alguien, muy bien, habrás entendido una palabra. Pero quitando el chiste de eso, es que literalmente era como frontera entre México y Estados Unidos. Pues vaya, por tu izquierda, México, dragones gigantes, masivos. Y tú pensando, por la derecha, si vienen insectos, serán insectos ahí chiquititos, tal. Pero es que eran titanes, tío. O sea, era como una guerra de a ver quién cojones va a mandar más. Uno porque no quería responder a la otra, y la otra porque no aceptaba que no lo hubieran hablado, tío. Es como pelea de mendrugos a ver quién gana, tío. ¿Qué carajos? Es como, bueno, vale, gracias, supongo. Y después mi parte favorita, o sea, los tíos ahí lanzando cosas y tal. Y era como, cuando acaban con la cosa en Europa y todo eso, y termina la guerra porque la terminan el resto de monstruos o algo. Es que la terminan el resto de monstruos y se acaba también porque estaban hasta los cojones los otros dos de no parar de pelear y se habían olvidado y todo, ¿vale? Pero literalmente
tuvieron que parar porque había un monstruo en medio que le habían llegado a la mitad de la guerra, porque le habían llegado llamaradas, ácido, descargas, granizo de los dragones, y le había llegado picaduras, veneno, ácido de los insectos, y estaba hasta los cojones. Y literalmente el tío empezó a hincharse, 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 hasta el punto que todavía sigue atado a Estados Unidos porque lo movieron para allí para que hubiera, entre comillas, estuviera todo más tranquilo. Y literalmente es como, bueno, yo me puedo cargar Estados Unidos porque me habéis jodido durante años. Es como, pasa página. Pasó hace 5 años. ¿Sabes? Es una parte de la historia que es un poco curiosa porque como el resto del continente jodido, los monstruos no podían ayudar porque estaban en una especie de dictadura, ¿vale? Y no podían escapar de su territorio. Y mientras tanto estos dos mendrugos reventándose a hostias, ¿vale? Y lo más curioso es que después se crea en la parte esa en la parte donde se estuvieron peleando, se crearon dragones o sea, en la parte de México se crearon dragones y templos por los dragones más nobles, porque había de hecho dragones que habían, esto era súper absurdo, y se dedicaban más a fingir que estaban preparando las tropas para en verdad ayudar a la gente, porque les decían, esto es más útil. Y después los insectos lo mismo, de hecho, los insectos no querían pelear, los insectos lo único que querían defender a su dueño, defender a los estadounidenses, porque de repente los putos dragones se ponían a atacar a todos lados. Porque claro, los dragones que le decían, ataca para adelante, claro, al principio valía, pero es que durante todo lo que dura la guerra, pues básicamente, que duró un siglo, como duró lo que estaba pasando en Europa, pues básicamente durante todo ese siglo, pues había gente que quizás se movía a esa zona e intentaban no hacerlo, pero había veces que se movían y era como, tío, que ahora literalmente estás atacando inocentes, vamos a defendernos, porque es que ahí no te carga la mitad de nuestro país. Y ahora hay como dos, y mira lo absurdo que es desde fuera, porque literalmente es como, tío, se están peleando dos que son del mismo reino, tío. ¿Por qué carajo se están peleando dos del mismo reino? Es como, nadie lo entendía, o sea, y encima que estaban peleando por algo absurdo y qué tal. Y era una... y la reina de los dragones no quería parar porque era como un símbolo de estatus, porque los incas, porque tal, porque ellos me van a respetar. Y claro, como en esta realidad los incas pues siguen vivos y toda esa mierda, pues la tía seguía con esa Biblia, pero es que ya la gente no se acordaba de esa mierda, porque llevan tantos años con los españoles que, bueno, los incas ya se habían acostumbrado a la cultura española y no necesitaba que hubiera, por así decirlo, dragones gigantes, ¿vale? Y la tía seguía empeñada en ese rol como antiguo, por así decirlo, y el otro básicamente estaba viviendo todavía en el viejo oeste, cuando había un montón de mierda que era como, bueno, bueno, eh, tiendas, cosas así. O sea, estaban en una guerra ultra absurda, pero lo más gracioso era ver cómo evolucionaban armamentísticamente, porque había, como he dicho, insectos y dragones que no querían pelear en esa guerra, pero había otros que sí se lo tomaban tan en serio que llegaban al punto de decir, espera un momento, acabas de romper, acabas de innovar en la guerra solo para destruir a tu enemigo, y era yo qué sé, que insectos que se guardaban en el estambre, por así decirlo, o en el estambre no, en una bolsa, huevos. Y al disparar los huevos, salían con cabezas explosivas las crías, y las crías mordían desde ahí y explotaban. Y era como, Dios, vale, está guapo la idea, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres un abrazo? Y todo eso, mientras los otros monstruos en una guerra de 100 años con otra criatura, otras cosas, como tío. Y eso allí peleando. Y lo más gracioso es que mucha gente en verdad creía que eran como mucha gente ya llegó a pensar porque estaban tan acostumbrados que era como, vale, en verdad lo que está pasando, y todos lo sabemos aquí, es que están coqueteando. Llegó al punto de que era tan absurdo que todos pensaban que era como una pelea de parejas, que que era normal, o sea, los humanos pensando esto porque decían, llevan 100 años peleando, pero pelean, es que no pelean en serio, porque en verdad están atacando a todos menos al que tienen que atacar. Entonces yo creo que en verdad lo que pasa es que están saliendo, pero no saben cómo interactuar entre ellos porque se han peleado y ahora están así. Y había gente que trataba de emparejarlo y yo como, no, nos llevamos mal. Y entonces, ¿por qué nos pegáis directamente? Como, que no estaba pegando. O sea, ni se daban cuenta. O sea, solo estaban enviando ejército, ejército, ejército. Y era, tío, sois absurdo. Sois un poco absurdo lo que viene a ser. Y esa es la historia de cómo literalmente mientras Europa, Asia y África estaban pasando la canuta con una maldición y cosas así, en América, en América había una guerra tonta. Porque aunque parece que
por América solo me estoy refiriendo a México y Estados Unidos. Es más, Estados Unidos con toda contra toda Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque literalmente de toda Latinoamérica venían los dragones. Porque era que rollo, cuando los incas, los mayas y toda esta gente creó sus imperios, los monstruos de ese lugar que no habían conocido a los españoles y tal, les ayudaron a expandirse. Y una de las cosas que hicieron eran las cavernas de tal, que como, ¿sabes? El típico templo maya que tenemos en idea, pues en este había otros templos que estaban literalmente cubiertos de oro, que eran intocables porque ahí vivían dragones, pero dragones no versión china ni tal, sino una versión más rara, versión como lo diríamos a la monstruosiana, y básicamente eran unos bichos muy raritos, que no serían ni como dragones ni como bestias, es una cosa muy rara, que básicamente sí, si nosotros lo viéramos desde lejos pensaríamos que es un dragón, pero en verdad no es un dragón, ¿vale? Es una cosa más rara, como pasa con los insectos, que técnicamente diríamos que son insectos, pero técnicamente no lo son, ¿vale? Pero bueno, creo que eso es todo, así que si quiere, o sea, si queréis darle like, suscribíos, comentad si tenéis alguna duda sobre este tema en los comentarios, o comentad yo qué sé, para votar o algo así, si queréis hablar de un tema o algo así. Y creo que con eso vale. Y sin decir nada más, hasta luego.